Agosto de 2019 marcó un punto de inflexión silencioso en la economía digital de Estados Unidos. En Miami, mientras las playas seguían llenas de turistas y los rascacielos reflejaban el brillo del sol, un fenómeno emergía desde la oscuridad de la red. OnlyFans, nacida como una plataforma aparentemente destinada al contenido exclusivo entre creadores y seguidores, pronto se transformó en una industria multimillonaria que atraía a miles de jóvenes en busca de independencia financiera. Los primeros registros muestran un crecimiento exponencial, especialmente a medida que la pandemia comenzaba a alterar la vida cotidiana en todo el país. De un día para otro, estudiantes universitarios, trabajadores de la hostelería e incluso madres solteras vieron en esta aplicación un salvavidas económico. Entre ellos estaba Samantha Rivera, una joven de 22 años con aspiraciones de convertirse en fotógrafa profesional, y Daniel Collins, un exatleta universitario que buscaba ingresos rápidos tras una lesión que truncó su carrera deportiva. Ambos descubrieron que en pocos meses podían generar más dinero del que jamás habían imaginado. Sin embargo, lo que parecía un relato de éxito escondía matices inquietantes. Documentos obtenidos por investigadores independientes revelan que la plataforma carecía de protocolos de seguridad sólidos y de mecanismos de protección frente al uso no autorizado del contenido. Los materiales publicados podían ser copiados, revendidos y compartidos en mercados paralelos, sin que los creadores tuvieran control alguno. Los primeros casos documentados de estafas y duplicación de cuentas comenzaron a aparecer en foros especializados de ciberseguridad. Mientras tanto, abogados especializados en derecho digital señalaban una laguna legal evidente. OnlyFans operaba bajo un modelo que colocaba casi toda la responsabilidad en los hombros de los usuarios. Los contratos estándar que debían aceptar eran extensos, redactados en un lenguaje técnico complejo y en muchos casos ofrecían a la empresa una flexibilidad absoluta sobre el uso de los materiales. En la práctica, quienes firmaban entregaban parte de sus derechos sin siquiera darse cuenta. Fue en este contexto que periodistas de investigación empezaron a rastrear denuncias en distintas ciudades. En Miami, Atlanta y Los Ángeles surgían testimonios de jóvenes que habían perdido acceso a sus cuentas tras discrepancias con agencias intermediarias. Dichas agencias, presentadas como gestoras de talento digital, ofrecían apoyo logístico, marketing y administración, pero en la práctica imponían contratos abusivos que retenían hasta el 70%. Antes de continuar, un recordatorio importante: si te interesan estas investigaciones y quieres conocer cada detalle de este caso, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás las revelaciones más profundas que iremos descubriendo juntos. La magnitud del fenómeno comenzó a llamar la atención de las autoridades. Un reporte interno del Departamento de Seguridad Nacional, filtrado meses después, advertía sobre posibles vínculos entre estas agencias y redes internacionales de lavado de dinero. Los flujos de capital, rastreados mediante transferencias bancarias y criptomonedas, eran demasiado elevados para pasar desapercibidos. La investigación se volvió aún más compleja cuando se descubrió que muchos de los intermediarios no operaban desde Estados Unidos. Direcciones fiscales en Chipre, Islas Vírgenes y Estonia aparecían repetidamente en los registros. Este entramado dificultaba cualquier intento de intervención legal, mientras cientos de jóvenes en el país seguían perdiendo el control sobre su contenido. En Miami, Samantha comenzó a recibir mensajes de desconocidos que afirmaban tener acceso a todo su material, incluso aquel que nunca había publicado en su perfil oficial. Al mismo tiempo, Daniel descubrió que su nombre estaba asociado a cuentas falsas que ofrecían contenido sin su consentimiento. Ambos acudieron a la policía local, pero los agentes admitieron no tener herramientas ni jurisdicción clara para intervenir en un fenómeno tan difuso y transnacional. Lo que en un principio parecía un caso aislado se transformó en un patrón inquietante: contratos opacos, redes de intermediarios y filtraciones masivas de datos. La sensación de desprotección se multiplicaba, y las primeras voces comenzaron a exigir una regulación urgente. Sin embargo, detrás de esta creciente preocupación se escondía algo más: un rastro digital que conectaba a estas agencias con estructuras mucho más poderosas y organizadas. El capítulo no termina, porque mientras Samantha y Daniel buscaban respuestas, los investigadores encontraron la primera pista concreta que abría la puerta a un entramado mucho más oscuro de lo que nadie había imaginado. Un hallazgo que transformaría un problema individual en el inicio de una operación federal sin precedentes. Aquellos documentos filtrados no eran simples papeles administrativos. Se trataba de contratos firmados por decenas de jóvenes que, sin saberlo, habían entregado sus derechos a agencias opacas. Lo que en apariencia parecía un acuerdo de representación digital escondía cláusulas abusivas que recordaban más a mecanismos de control que a una relación laboral justa. Los investigadores descubrieron que estas agencias ofrecían servicios de gestión integral, marketing, edición de contenido, optimización de perfiles y hasta asesoría financiera. A cambio, pedían acceso directo a las cuentas de los creadores, incluidas contraseñas y datos bancarios. En muchos casos, los contratos estipulaban que cualquier ingreso generado pertenecía primero a la agencia,
que luego decidía qué porcentaje entregar al creador. Un análisis detallado reveló que los porcentajes retenidos superaban con frecuencia el 60%. Los documentos también contenían cláusulas de exclusividad con vigencias indefinidas, lo que impedía a los afectados romper el vínculo sin arriesgarse a demandas millonarias. Una vez firmado, el contrato se transformaba en una trampa legal. El patrón se repetía en diferentes estados. En Houston, Michael Thompson, un empresario que se presentaba como mentor de talentos digitales, reclutaba jóvenes a través de anuncios en redes sociales. Prometía independencia económica y asesoría personalizada. Sin embargo, los contratos que ofrecía eran casi idénticos a los descubiertos en Miami, extensos, llenos de tecnicismos y redactados para asegurar que cualquier disputa beneficiara siempre a la agencia. Los investigadores comenzaron a comparar documentos provenientes de distintas ciudades. La similitud en la redacción sugería un origen común, una especie de modelo estandarizado distribuido entre varias agencias. Este hallazgo fortalecía la hipótesis de que existía una red más amplia, posiblemente internacional, que proporcionaba la infraestructura legal para mantener a los creadores atrapados en acuerdos prácticamente irrompibles. El rastro digital seguía creciendo. Los correos electrónicos filtrados mostraban comunicaciones entre directivos de estas agencias y despachos de abogados con sede en Nueva York, Londres y Nicosia, en Chile. El lenguaje empleado en esas conversaciones revelaba un patrón de intencionalidad: diseñar contratos lo suficientemente atractivos para seducir a los jóvenes, pero legalmente blindados para que, una vez dentro, resultara casi imposible salir. A medida que los periodistas publicaban sus hallazgos, comenzaron a llegar más testimonios. Emily Carter, de Atlanta, relató cómo había firmado un contrato pensando que sería una prueba de 3 meses. Al intentar rescindirlo, descubrió que la cláusula de salida exigía un pago de $50,000 en concepto de penalización por incumplimiento, dinero que nunca tuvo ni tendría. Como ella, decenas de jóvenes compartieron experiencias similares, confirmando la existencia de un patrón de abuso. Promesas de fama rápida, ingresos garantizados y crecimiento explosivo eran los argumentos más repetidos. Una vez captados, los creadores quedaban sujetos a una estructura que no solo explotaba su trabajo, sino que además los endeudaba. La presión sobre las autoridades creció. Los reguladores empezaron a recibir quejas formales, pero el carácter transnacional de los contratos complicaba cualquier acción. En muchos casos, las agencias alegaban que operaban bajo jurisdicciones extranjeras, lo que diluía la capacidad de respuesta de los tribunales locales. Fue entonces cuando los investigadores federales identificaron la primera conexión directa entre los contratos y actividades financieras sospechosas. Cuentas bancarias vinculadas a estas agencias mostraban movimientos de capital hacia paraísos fiscales y transacciones circulares que apuntaban a un posible esquema de lavado de dinero. Este hallazgo elevó el caso de un problema contractual a una posible investigación criminal de gran escala. Los afectados, atrapados en una maraña legal, empezaban a organizarse. Grupos en línea recopilaban pruebas, compartían documentos y buscaban abogados dispuestos a enfrentar a estas agencias. La narrativa ya no era solo de víctimas aisladas, sino de una comunidad que pedía justicia. Pero la verdadera dimensión del caso aún estaba por revelarse. Los contratos eran apenas la superficie visible de un mecanismo mucho más complejo y peligroso, porque detrás de esas cláusulas abusivas existía un sistema paralelo que operaba en la sombra, la reventa ilegal de contenidos y el robo sistemático de identidad digital. Y sería precisamente esa pista la que abriría el siguiente capítulo de la investigación. Si esta historia te parece relevante y quieres acompañar cada revelación, te invito a suscribirte al canal, así no te perderás el desarrollo completo de este caso, que apenas comienza a mostrar su verdadera magnitud. El rastro digital llevó la investigación directamente a Houston, Texas. Allí, entre oficinas improvisadas en centros de coworking y lujosas casas en suburbios residenciales, operaba un sistema de reclutamiento que funcionaba con precisión milimétrica. En el centro de esa red estaba Michael Thompson, un empresario de 38 años que se presentaba como coach financiero y mentor de talentos digitales. Su estrategia era simple y efectiva. A través de anuncios en redes sociales, ofrecía seminarios gratuitos bajo títulos atractivos: Libertad financiera en 90 días o Conviértete en tu propio jefe digital. Jóvenes universitarios, trabajadores precarios y aspirantes a influencers acudían en masa. En esos eventos, Thompson y su equipo prometían independencia económica, acompañada de cifras que parecían irrefutables: capturas de pantalla de ingresos semanales de miles de dólares, vehículos de lujo y testimonios cuidadosamente seleccionados. Detrás del discurso motivacional se escondía la primera trampa. Quienes se inscribían debían firmar contratos de representación provisional. La letra pequeña, como ya habían detectado los investigadores, entregaba control total de las cuentas a la agencia de Thompson. A partir de ese momento, los reclutas quedaban atrapados en un sistema que administraba su imagen, fijaba precios y retenía ganancias. Los agentes federales, con autorización judicial,
comenzaron a infiltrar el esquema. Descubrieron que Thompson utilizaba un software especializado para gestionar decenas de perfiles al mismo tiempo. Cada creador recibía tareas y guiones de publicación diseñados para maximizar el flujo de ingresos. Sin embargo, el dinero no iba directamente a ellos, primero pasaba por las cuentas de la agencia, que lo redistribuía bajo criterios opacos. Más revelador aún fue el hallazgo de un archivo denominado. En él figuraban más de 200 nombres de jóvenes reclutados en distintas ciudades, con notas que describían su nivel de endeudamiento, vulnerabilidad emocional y potencial de ganancias. Era un catálogo humano, clasificado según su utilidad económica. La dimensión del esquema sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. El modelo no solo explotaba el trabajo de los creadores, sino que también ejercía presión psicológica. Algunos testimonios recogidos mostraban cómo los reclutas recibían mensajes constantes con amenazas veladas. Si intentaban romper el contrato, perderían todo lo invertido y podrían enfrentarse a demandas legales imposibles de coste. Los vínculos internacionales también se hicieron evidentes. Entre los correos de Thompson se encontraron comunicaciones con agencias en Londres y Stone. Allí coordinaban estrategias de reclutamiento global, intercambiaban contratos estandarizados y compartían manuales de manipulación psicológica. Este hallazgo confirmaba lo que ya se sospechaba. Houston no era un caso aislado, sino uno de los nodos principales de una red transnacional. La presión mediática aumentó cuando un informe televisivo filtró fragmentos del archivo Pipeline. La opinión pública reaccionó con indignación, y por primera vez se habló en el Congreso de la necesidad de regular la industria de plataformas de suscripción digital. Los investigadores sabían que tenían pruebas sólidas, pero también comprendían que actuar antes de tiempo podía poner en riesgo la operación. Decidieron entonces continuar acumulando evidencias, rastreando las transacciones bancarias y vigilando de cerca los movimientos de Thompson. Fue así como descubrieron algo aún más impactante. Parte del dinero recaudado no se utilizaba solo para enriquecer a los directivos de la red. Una porción significativa se canalizaba hacia empresas fantasma, que según los registros, operaban servidores dedicados a almacenar copias ilegales de contenido. La conexión con la reventa digital era directa y contundente. Lo que parecía un simple esquema de reclutamiento se reveló como el eslabón que unía todos los elementos de la investigación: contratos abusivos, robo de contenido y explotación internacional. Houston se había convertido en el epicentro de una operación que generaba millones de dólares y que mantenía atrapados a cientos de jóvenes en una telaraña legal y psicológica. La magnitud del descubrimiento llevó a las autoridades a planear un operativo de gran escala. La operación tendría nombre en clave y pondría a prueba la coordinación de agencias federales, fiscales y expertos en delitos cibernéticos. El siguiente paso estaba claro: había que desmantelar toda la estructura de una. La evidencia reunida en Houston marcó un antes y un después en la investigación. Ya no se trataba solo de contratos abusivos ni de filtraciones aisladas de contenido. Lo que tenían frente a sí era una red transnacional organizada, con un modelo económico sólido y ramificaciones legales y financieras que abarcaban varios continentes. En septiembre de 2021, tras meses de vigilancia encubierta, el FBI, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, lanzó la Operación Blinding. El nombre hacía referencia a aquello que las agencias consideraban un punto ciego en la legislación: la falta de regulación clara en torno a las plataformas de suscripción digital. Se desplegaron equipos en Houston, Dallas y Miami, mientras analistas financieros rastreaban en tiempo real transacciones vinculadas a cuentas en Chipre y al mismo tiempo, especialistas en delitos cibernéticos trabajaban para bloquear servidores que almacenaban y distribuían material robado. El objetivo no era solo detener a los líderes visibles, sino cortar el flujo de dinero y neutralizar la infraestructura digital que sostenía la red. Uno de los momentos clave ocurrió la madrugada del 14 de septiembre, cuando agentes federales ingresaron en la residencia de Michael Thompson. Allí incautaron computadoras, discos duros externos y teléfonos encriptados. Entre los archivos encontrados estaba una base de datos que contenía más de 1.500 perfiles de creadores reclutados, junto con información detallada sobre ingresos, deudas y transferencias internacionales. En paralelo, otro equipo ingresó en una oficina en Dallas que, bajo la fachada de agencia de marketing, funcionaba como centro de operaciones financieras. Documentos impresos mostraban transferencias sistemáticas hacia empresas pantalla en las Islas Vírgenes Británicas, lo que confirmaba un esquema clásico de lavado de dinero. La magnitud de las cifras sorprendió incluso a los propios investigadores. Solo en un trimestre, la red había movido más de 12 millones de dólares. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando se analizaron los servidores incautados. Entre los archivos, los agentes encontraron registros de accesos ilegales a cuentas de OnlyFans, así como programas automatizados diseñados para clonar perfiles y extraer contenido sin que los creadores lo supieran.
Aquello demostraba que la reventa digital no era un fenómeno secundario, sino un componente central del negocio. Mientras la operación se desarrollaba en Estados Unidos, fiscales en Londres y Tallinn iniciaban procedimientos paralelos contra empresas vinculadas al La coordinación internacional permitió congelar cuentas bancarias y bloquear dominios web utilizados para la distribución ilegal de material. El impacto fue inmediato. En cuestión de días, gran parte de la red quedó desmantelada. La cobertura mediática no tardó en amplificar. Los noticieros hablaban de una de las mayores operaciones contra la explotación digital en la última década. Sin embargo, más allá de los titulares, lo que más sorprendía era el grado de sofisticación de la red y la forma en que había logrado operar durante años, sin levantar sospechas significativas. Los testimonios de las víctimas comenzaron a ocupar el centro de la narrativa. Samantha Rivera, al enterarse de la operación, declaró sentirse aliviada al ver que finalmente alguien estaba tomando en serio las denuncias. Daniel Collins, por su parte, afirmó que esperaba recuperar al menos parte de lo que había perdido, aunque reconocía que el daño a su imagen era irreversible. Pero lo más relevante aún estaba por llegar: el juicio que determinaría las responsabilidades penales y abriría un debate sobre los límites éticos y legales de la industria digital. Ahora el desafío era transformar esas revelaciones en justicia concreta, y sería en los tribunales federales donde la historia alcanzaría su desenlace definitivo. Con la operación Blind Spot concluida y los principales implicados bajo custodia federal, la investigación alcanzó su fase más decisiva: los tribunales. A inicios de 2023, el caso fue presentado en la Corte Federal del Distrito Sur de... El expediente superaba las 5.000 páginas e incluía contratos, registros bancarios, comunicaciones electrónicas y testimonios de más de 100 víctimas directas. El juicio se convirtió en un punto de atención. No era solo un proceso contra Michael Thompson y su círculo cercano, era un examen público sobre los vacíos legales que habían permitido que la industria digital se convirtiera en terreno fértil para la explotación. Periodistas, activistas y expertos en derecho tecnológico abarrotaban la sala, mientras la Fiscalía describía la red como un sistema diseñado para lucrarse de la vulnerabilidad de jóvenes sin recursos. Durante las primeras audiencias, la defensa de Thompson intentó argumentar que los contratos habían sido firmados de manera voluntaria y que las agencias operaban bajo las leyes vigentes. Sin embargo, las pruebas presentadas desmontaron rápidamente esa versión. Los documentos mostraban cláusulas redactadas para confundir, presiones psicológicas documentadas en correos y grabaciones, y un flujo financiero que evidenciaba intencionalidad criminal. Los peritos demostraron que no solo se almacenaba contenido ilegalmente, sino que existían programas diseñados para clonar perfiles y distribuir material en redes clandestinas. Aquello confirmó que la red no se limitaba a contratos abusivos, estaba cometiendo fraude electrónico y explotación sistemática a gran escala. El testimonio de las víctimas reforzó aún más la acusación. Samantha Rivera relató cómo perdió el control total de su imagen y cómo la filtración de sus datos personales derivó en acoso constante. Daniel Collins explicó la frustración de descubrir que su nombre estaba vinculado a cuentas falsas en múltiples países. Sus declaraciones, sobrias pero firmes, mostraron el daño humano detrás de las cifras millonarias. Tras semanas de audiencias, el jurado declaró culpables a Michael Thompson y a 3 de sus principales asociados. Los cargos incluyeron fraude electrónico, lavado de dinero y coacción laboral digital. Las sentencias fueron ejemplares. Thompson recibió 22 años de prisión federal, mientras que sus cómplices enfrentaron condenas que oscilaban entre... Además, el tribunal ordenó la incautación de bienes y cuentas bancarias por un valor estimado de $40 millones, destinados a compensar a las víctimas. El fallo judicial generó un efecto dominó. Organismos reguladores comenzaron a revisar la legislación sobre plataformas de suscripción, y en varios estados se presentaron proyectos de ley para reforzar la protección de los creadores de contenido digital. Aunque el camino hacia una regulación global era largo, el caso sentó un precedente ineludible. Para las víctimas, la sentencia fue un paso hacia la reparación, aunque no borraba las cicatrices. Como dijo uno de los abogados querellantes en su alegato final, no se trata solo de dinero o contratos, sino de dignidad. La justicia hoy envía un mensaje claro: la explotación digital también tiene consecuencias penales. La historia cerró lo que comenzó en 2019 en Miami como un fenómeno prometedor, terminó revelando un sistema de abuso sofisticado, desmantelado gracias a la perseverancia de periodistas, peritos y víctimas que se negaron a guardar silencio. Sin embargo, la reflexión final es inevitable. En una industria globalizada donde los límites entre lo legal y lo ético se difuminan, ¿cuántas otras redes similares operan aún en la sombra esperando no ser descubiertas? Si esta serie te mantuvo interesado hasta el final, suscríbete al canal. Historias como esta muestran que la verdad, aunque tarde en salir a la luz, siempre encuentra un camino.